Hola amigos de Wine News TV Puerto Rico, estoy en la Boutique Dubán. Qué placer para mí hoy hablar de unos vinos extraordinarios de Rioja, que soy fanático de ellos hace mucho tiempo. Marqués de Murrieta, una de las grandes casas de Rioja. Muchos dicen que es la mejor o si no de las 5 mejores, pero tú vas a decir que es la mejor. Estoy no lo puedo decir. Estoy con Arthur y voy a tratar de L'Enquepezón. Casi, Arthur de L'Enquepezón. De Tour de L'Enquepezón. Eres francés trabajando para una bodega de Rioja. Sí. Pero claro, una bodega y una región que se nutrió mucho del know-how de Bordelés. Cuando pasó pues lo que pasó, vinieron a hacer unas prácticas, unos ensayos en Rioja, y muchos dicen que se ayudaron mutuamente Rioja y Burdeos para mejorarse, ¿no? Háblame un poquito de la bodega Marqués de Murrieta para aquella persona que no tiene tal vez conocimiento de la bodega. Esta es la bodega que hace un vino icónico que se llama el Castillo de Higay, que se vende, lo que llega, se vende bien rápido. Háblame un poco de Marqués de Murrieta. Mira, Marqués de Murrieta tiene una historia increíble. Es una bodega en el corazón de La Rioja, pero lo más importante es su origen, que hizo que Rioja está a este nivel, y es gracias a personas como Luciano de Murrieta. Luciano de Murrieta es una persona que nació en Arequipa en 1822 y rápidamente se fue en el ejército y empezó a ser ayudante de campo de uno de los personajes políticos más importantes, que fue regente de España durante varios años. Y en su carrera política y militar tenía que huir a Inglaterra, y ahí descubrió los grandes vinos de Bordeaux, los grandes chateaux, y dijo, mira, hay que entender por qué están haciendo estos vinos de tal manera, y pidió al ejército la posibilidad de ir a visitar Burdeos en varias ocasiones, y tenemos todo el relato y los escritos del ejército pidiendo estas visitas. Ahí en Burdeos descubrió lo increíble de estos chateaux y varios elementos que podía trasladar en España. Dejó el ejército en los años 1840 y vino a Logroño, en el corazón de la Rioja, para empezar a hacer sus propios vinos. Y ahí empezó lo que es la primera bodega conocida y la primera a exportar vinos fuera de España. Fue la primera bodega que sacó sus vinos de España, lo que se conoce hoy como Marqués de Murrieta. Exactamente. Y empezó, mandó 50 barricas en La Habana y 50 barricas en Veracruz, en México. Las de Veracruz nunca llegaron porque el barco se hundió, pero la de La Habana llegaron, y tenemos escritos y artículos de la prensa local describiendo los vinos de Luciano de Murrieta como ejemplar, de gran calidad, etc. Y desde entonces, en los años 1850, empezó Murrieta a ser una de las grandes bodegas, y empezó la historia realmente de Murrieta aquí. ¿Qué varietales habían en esos vinos? A ver, nosotros trabajamos sobre todo con 4 variedades principales que tenemos ahí en Marqués de Murrieta Reserva y Gran Reserva, que son Tempranillo, esta es nuestra base, que representa siempre alrededor del 80% del asamblaje. Luego tenemos Graciano y Mazuelo. Graciano es una uva autóctona, es una uva local de La Rioja, que es conocida por su intensidad, ¿no? Que aporta mucho dentro del ensamblaje, incluso si ponemos poco, ya da un toque muy importante. Y luego la Mazuelo, que también es conocida como Carignan en francés, en Francia, como una uva muy conocida del sur de Francia. Y estas dos uvas, Graciano y Carignan, traen mucha frescura al vino, un grado de acidez elevado que permite realmente tener un balance. Y por fin una uva que nos encanta, que se llama Grenache, garnacha, y la garnacha es un poco la pimienta del plato, ¿no? Le das un 2%, 3% y realmente te aporta muchísimo. Estas notas de pimienta blanca, de especies, y luego con el tiempo, cuando envejece el vino, te da muchas notas de cuero, aporta mucha complejidad, ¿no? Cuando una persona compra un vino de Marqués de Murrieta para disfrutarlo,
¿qué puede esperar? O sea, ¿cuál es la filosofía, la misión, la visión de la bodega cuando un consumidor adquiere una botella de Marqués de Murrieta, cualquiera que sea? Estamos aquí con dos exponentes, Reserva y Gran Reserva. Vamos a tomar como ejemplo el Reserva, que se conoce mucho. Plaza Cellars y Boutique du Vin hace un trabajo extraordinario posicionando la marca, porque aparte es riquísima. Pero ¿qué puede esperar alguien que nos está viendo, que nunca ha probado el Marqués de Murrieta Reserva, encontrar en ese vino? Okay. Pues para nosotros es muy importante entender lo que es reserva, gran reserva. Un reserva y un gran reserva tienen dos tipologías distintas para nosotros. Con el reserva lo que estamos buscando es la fruta. Muchos sommeliers, un vino que vendemos en más de 100 países en el mundo y hablamos muchísimo con los sommeliers. Y cuando estoy con ellos es muy interesante ver lo que me están diciendo. Y la mayoría entienden esto de Marqués de Murrieta Reserva. Dicen que es un vino que para gente que no entiende mucho de vino va a poder coger una copa. Este es el de la derecha, ¿verdad? Exacto. Salud, y lo van, salud. Y lo van a ir tragando y le van a encantar. Y luego van a probar otra vez. Pero al lado, en la misma mesa, vas a tener una persona que conoce mucho de vino. Va a coger el vino, va a estudiarlo, va a olerlo, va a volver, va a remover. Y puede pasar 10 minutos entendiendo la complejidad, lo bien que es este vino. Y entonces es un vino que le gusta tanto a gente que no conoce tanto, porque su lado afrutado es muy fácil de entender de un lado, pero también la complejidad va a gustar mucho a los que realmente son conocedores de vinos. Estuviste hablando antes de Castilla-Vigay, que es nuestro vino icónico. Tenemos muchos coleccionistas de Castilla-Vigay, pero no puedes abrir una botella de Castilla-Vigay, primero porque no hay muchas, y segundo por el tema del precio. Entonces muchos de ellos también tienen como vino diario un Marqués de Murrieta Reserva. Entonces, un vino muy afrutado, no es un clásico antiguo, diría, riesgo, puede ser hasta rancio de La Rioja, de algunos estilos que se hacían antes con envejecimientos muy largos, notas muy de cuero pero muy intensa, cuando aquí es fruta pura, taninos muy fundidos, una textura realmente que te hace querer tragar. Es muy equilibrado porque tiene muy buena frescura, acidez, fruta, balance, el alcohol está moderado y es un corte entre tal vez un Rioja moderno y un clásico. Creo que es un gusto bastante universal, es muy gastronómico, sí. Tiene potencia, tiene untuosidad, tiene el cuero, tiene las notas de hierba, la pimienta, algo de balsámico de la barrica, definitivamente esa nota de Monte Bajo, del Tempranillo. Hermosa, hermosísima nariz y está listo para tomarse ahora y definitivamente con los años pues irá ganando un poco. Me parece que el precio aquí en la Boutique du Vin es razonable, está en los 30 y pico creo el Reserva, lo cual lo hace un excelente exponente y una bodega que tiene 170 años más o menos, ¿no? Exacto. Acabamos de cumplir el 170 aniversario de Marqués de Murrieta. Y es muy importante, una bodega tiene que tener esta visión de tener pilares muy sólidos, que las tiene Marqués de Murrieta por supuesto, pero no tienes que olvidarte en el pasado, claro. Tienes que mirar hacia el futuro y por eso tenemos herramientas. Una de las herramientas es el viñedo, conocer mejor y mejor cada día más el viñedo, entenderlo, tener una visión muy parcela por parcela, donde realmente entiendes que tienes diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de inclinación, y puedes así jugar dentro del ensamblaje para llegar a una calidad siempre más alta. Luego hay el tema fundamental, que es el de la bodega, de donde se cría el vino. Y aquí nosotros acabamos de acabar un proyecto muy importante de renovación de la bodega, donde creamos un espacio impresionante a nivel tecnológico, haciendo de Marqués de Murrieta una de las bodegas más tecnológicas que haya hoy en día. Acabamos este proyecto con el 2018, que es la año siguiente del vino que estamos presentando ahora, que es el 2017, y es un gran proyecto. La bodega, os invito a ir a ver el website, pero lo más importante es venir a descubrirla. Sí, yo estaré en Rioja a principios de mayo, ya te escribiré. Pues ya nos veremos ahí, porque visitarla, y es interesante ver que en Puerto Rico es uno de los países que más visita Marqués de Murrieta. Sí. Entonces tenemos más o menos 10.000 personas que visitan Marqués de Murrieta cada año,
y una parte importante viene de Puerto Qué Rico. interesante. Y aprovecho para hacerte dos preguntas. Me hablas de la viña. Todas las uvas son propias. Ustedes no compran uvas. Exacto. O sea que ustedes están involucrados en el proceso desde que nace la valla, desde que está en el suelo plantada la viña, y año tras año pues ustedes pueden ir mejorando y perfeccionando, y tienen desde que el bebé se hace hasta que se embotella, o sea, desde que la uva nace, el bebé completo ustedes lo acompañan, ¿no? hasta que se embotelle. Sí. Me refiero a bebé, obviamente, como el vino, ¿no? Muchas bodegas dicen que sus vinos son sus bebés. Vamos a hablar ahora del Gran Reserva. Quiero que me cuentes un poco de este vino que tenemos acá. Justo lo que dices antes sobre el hecho de tener tu propio viñedo. Nosotros tenemos la finca, que se llama la Finca Igay, que son los 300 hectáreas que tenemos de viñedo propio alrededor de la bodega. Y ese es un poco el concepto de chateau que se inspiró a Luciano Murrieta en su tiempo, y estaba buscando tener el edificio, el castillo que existe en Murrieta, que se llama Castillo Igay, donde se hace el vino, pero luego alrededor es este control del viñedo. Es importante tener desde el principio al fin el control total, porque así puedes manejar una calidad en todo el proceso de elaboración. Ahora si pasamos al Gran Reserva. Gran Reserva, la diferencia entre los dos, Reserva y Gran Reserva, un Reserva tiene que tener mínimo 1 año y 3 años antes de salir al mercado. 1 año, digo, de barrica. Entonces, 3 años antes de esto no puede salir. Cuando el Gran Reserva que tenemos aquí, que es el 2015, no puede salir al mercado antes de 5 años, y tiene que tener un mínimo de 2 años. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que el Gran Reserva 2015 es una selección que estamos haciendo de nuestras barricas. Nosotros hacemos la fermentación, ponemos el vino en barrica, tenemos delante de nosotros una selección impresionante de barricas, y ahí vamos a catar. Tenemos María Vargas, nuestra enóloga, que va a ir catando barrica por barrica y hacer una selección, un asamblaje, y más o menos seleccionamos 5 a 8% de las barricas que vamos a apartar. Son barricas que tienen más potencial de envejecimiento, más intensidad, para que el vino pueda aguantar más esta barrica. Y este es el producto de esta selección especial. Qué espectáculo de vino, Arthur. Qué delicia de vino. Totalmente equilibrado, muy elegante. Tiene una salinidad, una frescura, un savoriness. En inglés le dicen savory, algo sabroso. Pero te tapiza completamente la boca, el paladar, el nariz es una locura. Aquí hay un poco más de fruta negra que en el anterior, también hay más que Murrieta Reserva es más conocido por la fruta roja. Cerezas, cuando estamos más con fruta negra, con el Marqués de Murrieta Gran Reserva, y también estas notas de especies. Sí. Una cosa genial es cuando ves en un viñedo y cuando visitas un viñedo, es importante tener los sentidos muy abiertos. Claro. Por supuesto la vista, el tocar, pero también todo lo que hueles. Y cuando te vas en el viñedo de Marqués de Murrieta, hueles hierba, hueles a hierba seca, oliva, y todas estas notas. Al final, hay una frescura, sitio, ¿no? hay una frescura, hay un romero, una lavanda, hay una serie de elementos muy interesantes que uno siente que está oliendo el paisaje, ¿no? Lo que está cerca de la uva. Hermosísimo este vino. Te pregunto, Puerto Rico, me dices que los visita mucho, tú que has viajado el mundo llevando estos grandísimos vinos. El mercado de Puerto Rico, ¿qué te ha parecido el consumidor local? Curioso, experimentado. Mira, acabo de volver ahora de México, estaba esta semana en México. Nosotros, yo llegué hace 4 años y quisimos dar un enfoque particular a América Latina, que veíamos un potencial muy importante, y sobre todo para nosotros hubo esta relación muy especial, porque desde que empezó el proyecto en 1852, incluso un poco antes, ya se mandaba vinos de Murrieta en Latam. Fue realmente uno de nuestros mercados pioneros. Entonces la relación la tenemos desde hace 170 años. Entonces tenemos que seguirla y trabajarla bien. Y estamos teniendo una posición muy cada día más fuerte. Hemos multiplicado por 3 en 4 años las ventas en Latam. Y dentro de Latam, Puerto Rico tiene una plaza muy especial. Nosotros con nuestro partner
Plaza Cellars estamos trabajando muy bien las ventas y nuestra idea es seguir desarrollándola mucho. Primero, como lo estamos diciendo antes, el hecho de tener muchos de las personas que viven aquí, que han venido en la bodega, actuar como embajadores, porque al final la experiencia que tienes en Murrieta no te la olvidas. Ayer tuvimos una cena con un poco más de 30 personas coleccionistas de vino, pues estaba impresionado del nivel de la gente. Estaba hablando con ellos y me decía, mira, me encanta, estamos teniendo el Reserva 2017, yo tengo en casa el 13, el 14, el 15, luego estábamos hablando de Castivigay, tengo un 1925 Castivigay en mi bodega, ¿cuándo me aconsejas abrirla? Gente que tienen realmente ese conocimiento y sobre todo esta cercanía con Marqués Murrieta. Qué lindo, qué lindo. Y es el mundo del vino, para eso es fantástico, porque al final creas unos momentos muy especiales. Vosotros que estáis escuchando ahora nuestra conversación, pero estáis con una curiosidad, un interés en este mundo y al final va mucho más allá de solo un vino, porque también es cultura, es historia, es geografía, claro, y es muchos misma. encuentros, ¿no? Sí. Encuentros. Perdón. ¿Qué quiere decir Igay? Con esto vamos cerrando. El castillo de Igay, que es con Y, G-A-Y. Exacto. Igay es el nombre de la finca. Es el nombre de la finca. Luciano de Murrieta tenía esta visión, conocía o descubrió los vinos de Bordeaux en los años 1840 y dijo, yo quiero hacer mi propio chateau. Cuando vino a Logroño, estaba buscando un sitio para hacer su chateau y encontró una finca justo al lado de Logroño que se llama Finca Igay. Ya se llamaba así. Se llamaba así y luego hizo su primer chateau, que lo llamó, la etiqueta de 1877, la primera etiqueta mítica de Castillo-Igay, se llama Chateau d'Igay. Chateau d'Igay. Hasta principios del siglo XX, que los franceses, hubo temas con los franceses y Bordeaux, no sé si un tema de competición, y luego con la regulación de la denominación de origen La Rioja, tuvieron que cambiar el nombre a un nombre más español. Claro, entonces se convirtió luego en Castillo. Pero el principio, la visión es por supuesto la misma. Qué locura este vino, al final tiene una nota también de blood orange, algo cítrico. Los grandes vinos de Rioja tienen al final esa sensación de un poco fruta intermedia, que no es ni blanca ni es roja, es como una acidez hermosa, como una mandarina, un nectarín delicioso. Delicioso ambos vinos. Te agradezco, Arthur, te deseo la mejor estancia aquí en Puerto Rico. Estás en las mejores manos con Plaza Cellars y la Boutique Dubán. Gracias por sentarte con nosotros, brindo contigo y Dios permita que nos veamos en Rioja. Salud, mi gente, gracias por sintonizar. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y lo más importante, hacer tu propio camino en el vino. Prueba los vinos de Murrieta, son joyas. Salud. Gracias, salud.